¿Qué, qué se les ha quedado sobre el tema anterior? Bueno, hay que rememorar desde las primeras clases. ¿Qué se les ha quedado, chicos? Porque recuerden que historia no son fragmentos aislados de hechos históricos, sino más bien son hechos que tienen relación. Y hoy en día estamos viendo ya, segundo año de secundaria, Edad Media. Entonces, a ver, alguien que me haga una síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahora. Alguien que pueda hacer una síntesis de los temas que hemos visto hasta ahora. ¿Con qué tema hemos comenzado? ¿Cómo ha ido al Román Tinoco? A ver, Gabriel. A ver. ¿Sí? Por ejemplo, lo que me recuerdo es que usted nos ha hablado sobre los pueblos de diferentes lugares que conquistaron Roma. ¿Ya? Eh, los diferentes bárbaros, podría decir. ¿Cómo se llamaban esos pueblos? ¿Bárbaros? Bárbaros, exactamente, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más que te recuerdes de lo que hemos visto hasta ahora? Por ahorita no. Ya, bueno, ya, es También algo. hablamos sobre las dinastías. Ya, las dinastías. ¿Quién dijo? Valencia, ¿no? Sí, Valencia. bro. Ya, las dinastías. A ver, Nos habló del Imperio Bizantino. ya, el Imperio Bizantino. A ver, Monte Sapien quiere participar. A ver. También supimos cómo identificar una pintura por su año, o sea, su época. Claro, claro. O sea, hemos comparado las pinturas modernas con las pinturas medievales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, ¿qué más? Hemos hablado también de las dinastías, sobre Carlomagno, ¿no? O sea, hemos visto ya cómo la Edad Media, estamos pasando ya a la Edad Antigua. ¿Cómo va surgiendo la Edad Media? La Edad Media con las invasiones bárbaras, o sea, ya la destrucción del Imperio Romano de Occidente primero. Recuerden que Occidente, ¿cuál es Occidente? ¿A qué se llama, a qué llamamos Occidente? Pues, ¿Mm? ¿A qué llamamos Occidente? oeste, No. ¿A qué continente llamamos Occidente, chicos? América, No. Al continente Asia. europeo. Asia. Europa. Europa. África, Europa. No. No. Ya miren, Imperio Romano, África. Occidente y Oriente. Hemos hablado, Occidente abarca todo lo que viene a ser las invasiones bárbaras, todos los francos, los alemanes, los germanos. Occidente es Europa. Recuérdense, Occidente, Europa. Oriente, el Imperio Bizantino que hemos visto en las clases pasadas. ¿Ya? Occidente, Oriente. Oriente se ubica más a donde es Asia, Arabia, Medio Oriente, ¿no? Todo eso. ¿Ya? Entonces, ya, pero solamente no están, pues, la civilización cristiana, que es, pues, prácticamente característica de la sociedad medieval, sino también está otro tipo de sociedades. En este caso, ¿qué hemos visto en la clase pasada? ¿Qué sociedad? ¿Qué dice acá? Islam, Islámica, la sociedad islámica. Hemos visto ya la sociedad cristiana, que es, pues, Europa. Ahora nos estamos evocando a la sociedad o a la civilización islámica, maometana, ya, musulmana, ¿sí? Hemos visto el tipo de religión que tiene, ¿no? Qué tipo de creencia tiene, no considera a Jesús como Salvador, sino más bien como un profeta, ¿sí? Todas esas cosas creo que ustedes me han dicho que también lo ven en religión. No sé, alguien me dijo, la clase pasada que lo estaban viendo también en religión. Sí, lo estamos llevando también en religión, profesor. Sí, muy bien, Sí, ya ves. profesor. Entonces ya saben diferenciar en qué, bueno, qué doctrina tiene, pues, el islamismo,
¿ya? Bueno, pero no vamos a ahondar en eso, sino más bien en su expansión como imperio. Así como los cristianos, nosotros, Europa se ha ido expandiendo, los islámicos, los musulmanes también se han ido expandiendo en Oriente, en lo que viene a ser Arabia, toda esa zona. Y bueno, aquí tienen un mapita, bueno, en su libro, en la página 20, lo tienen más detallado, que es esta página, más detallado cómo ha sido la influencia de los musulmanes en cuanto a sus conquistas, ¿no? Yo lo he sacado del internet porque, bueno, en mi laptop no daba pues el libro en digital, pero bueno, está en algo. Aquí, miren chicos, ¿qué dice la leyenda? El color verdecito. Conquista hasta la muerte de La Mahoma. muerte ¿Quién era Mahoma? fundador Profeta del de los Islam. islam- Fundador. de los Fundador del islam, El Islam. O fundador sea, del el Islam. Islam ahorita está aquí en esta zona, parte de Arabia, Arabia Saudita, los jeques árabes, le dije, los jeques árabes, toda esta cuestión, ¿ya? A ver, conquista de los 4 primeros califas. Califas, ¿a qué? A ver, intuyan algo. ¿A quiénes llamamos califas? ¿No saben? Intuyan. Príncipe, Ya, pues príncipe puede rey. ser. Puede ser. Te estás acercando, te estás acercando. Ay, no sé cómo decirlo. Podría ser como que el sucesor de Mahoma o algo así. Ya, muy bien. A ver, Pineda, ¿no? Pineda. Muy bien. Ya, miren. Miren, las dinastías que se llaman en Europa dinastías reales, familias reales, se llaman dinastías, reyes, príncipes, todo eso. Eso es jerarquía. En la parte, bueno, en esta zona pues de Arabia, de los musulmanes, no se llama ya dinastía, sino más bien califato, califa. O sea, califato es igual a reino en Europa. Lo que se llama en Europa reino, o principado, reino, principado, en Arabia se llama califato. Califato omeya, califato, todo esto, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, el califato es una especie de reino, ¿sí? Bueno, aquí ya se le ha coloreado el imperio persa, sasánida, que abarca toda la especie de Medio Oriente, ¿ya? Y miren, fíjense la última parte, en la conquista de los omeyas, la parte amarilla, ¿hasta dónde llega? ¿Qué es esta zona, chicos? Bueno, actualmente es España. España, ¿no? Ya, España, ya. Hubo un tiempo en las que España pues estaba invadida por los musulmanes, ¿ya? Los musulmanes llegaron a tomar toda esta península arábiga y la llegaron a llamar Al-Andalus, Al-Andalus, ¿ya? Recuerden que en España hay una provincia llamada Andalucía, de ahí viene el nombre, Al-Andalus, ¿sí? Que lo vamos a ver ya más adelante, ¿sí? Con las cruzadas. Bueno, dígame, ¿dónde está Constantinopla que hemos visto las clases pasadas? ¿Dónde está? ¿En qué parte? Donde dice Alejandría. ¿Dónde? Donde dice Alejandría, cerca de Alejandría. ¿Dónde está coloreado o donde no está coloreado? Está coloreado. Donde no está coloreado. Ya. A ver, indíquenme, yo estoy ahí paseando mi mouse. ¿Dónde está Constantinopla? ¿Dónde, ah? Por ahí, más abajo, más abajo. Más Más abajo. abajo.
¿Dónde? Por Ahí, ahí. en esa ¿Sí, zona. aquí? Por ahí. Sí, ahí. Sí, creo. Un poquito más a la izquierda. Por Más a Turquía. la izquierda, Por ahí, ahí. por ahí. Ahí, muy Ahí un poco bien. más de Turquía. Ah, Ahí. genial. Muy bien, ¿ya ven? ¿Qué les he dicho de que qué significa Constantinopla para Europa y Asia? ¿Qué les he dicho? Un centro de comercio. Un puente. Centro del gobierno. Fuente de comercio. Puente comercial, ¿no? Puente comercial en las que, bueno, pues aquí ya va a significar muchas cosas, el reparto pues de comercio, de todo y de exportaciones de Europa y Asia, todas esas cosas, ¿no? Entonces va a ser un imperio fuerte, el imperio bizantino, ¿ya? Que, bueno, va a estar en conflicto con los musulmanes. Recuerden que aquí ya es una zona peligrosa, o sea, y aquí están los cristianos y aquí están los musulmanes. O sea, el centro donde va a estallar todo va a ser aquí, ¿ya? Y por las cruzadas, bueno, ya nos va a tocar ver más adelante, vamos a perder esta zona, que ya no va a ser parte cristiana. O sea, Constantinopla se va a llamar ya Estambul. Recuerden las novelas turcas estas. Las novelas turcas, Estambul, todo eso, ya. Donde hacen esas novelas turcas, antes era Constantinopla, ¿ya? Muy bien, entonces ya sabemos ahorita ya ubicarnos en el espacio. ¿Esta zona qué será? ¿Esta zona qué será? ¿Qué continente? África. África, muy bien, ya. Entonces ya nos ubicamos muy bien en el espacio, ¿ya? Aquí ya, miren, aquí les he puesto lo que dice en su libro, miren, ¿ya? Y más bien, ya les pone algunas cositas, o sea, la batalla de Poitiers. Poitiers significa aquí la lucha de los francos contra los musulmanes. Eso hemos visto en el Imperio Carolingio, ¿verdad? Cuando les puse las imágenes estas medievales con la comparación del dibujo medieval del bautismo de Clodoveo, y abajito estaba pues un franco en batalla, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Un franco en batalla, un soldado en batalla, que era más bien una pintura moderna. Ya. Esa pintura se llama Batalla de Poitiers. O sea, el influjo del imperio musulmán fue tan grande que llegó pues a invadir parte de Europa. Es por eso que se le dice al islamismo un imperio expansionista. O sea, no se queda así como los cristianos en una zona determinada, sino más bien están en constante expansión, ¿ya? Abarcan, pues, hemos visto que abarcan toda Arabia. Aquí está la Meca. La Meca, ¿se recuerdan qué era la Meca? ¿Qué es la Meca, chicos? ¿Lo hemos visto? Es como un templo. Ya. Es el lugar sagrado donde nació Mahoma. Ya, exactamente. Muy bien. Ahí comienza todo. La Meca es pues el lugar sagrado de los musulmanes, donde ahí predica pues Mahoma, ¿ya? Bueno, y vemos cómo de aquí, miren cómo les está señalando, ¿no? Toda esta zona se va expandiendo, van conquistando. Ya toda la península arábica ya está conquistada. Por aquí como que ya hay conflicto. Miren, principales expediciones, Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es el imperio que hemos visto ya en la clase pasada, está en color morado, ¿sí? Constantinopla. O sea, llegan hasta ahí, ¿no? Y de aquí llegan hasta Córdoba, España, y de España pasan a Francia. Y justamente en Francia es donde tienen el toque, ya. El toque de queda, el toque ya, el freno franco. O sea, los francos bueno, le hacen el pare a los musulmanes y los musulmanes retroceden, ¿sí? Eso es. Aquí tienen ya más detallado las cosas. Capital califal, o sea, la capital del reino, ¿no? Se podría decir capital del reino. Damasco, Jerusalén, Bagdad, Medina, Ceuta, ¿no? Ya. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? ¿Hay alguna pregunta o consulta?
¿Hay alguna pregunta, duda o consulta? No, profesor. ¿Se entiende bien? No, profesor, todo. ¿Se entiende bien entonces cómo ha ido expandiéndose? Miren, si hagan una comparación entre los reinos cristianos de Europa con los reinos, pues, o los califatos maometanos, ¿no? O sea, a comparación de Europa no se han ido expandiendo así tan repentinamente, a comparación de los califatos, ¿ya? Es por eso que su tema se llama el Islam, un imperio en expansión, una religión expansionista, ¿no? Todo eso. Muy bien. Ahora, profesor, me ha dicho usted califatos, califas, ya. ¿Pero qué es esto? ¿Qué son estos? Ya. Muy bien. Recuerden, el Islam no es tan solo una religión, sino también una especie de monarquía política, ¿ya? El primer califa, si se puede decir, puede decirse que fue Mahoma. Pero ¿quién le sucede? Justamente sus familiares. Abu Bakr, Umar, Uthman, y bueno, aquí no sabría cómo pronunciarle, pero ya vemos que son nombres netamente, se puede decir, musulmanes, ¿sí? O sea, los califas eran como reyes. En los europeos, ¿a quiénes se le llamaba? ¿Cómo compararíamos entre los estamentos europeos y los estamentos musulmanes? ¿Mm? Háganme una comparación. ¿Los cuales, profe? Los primeros cuáles eran los O testamentos. sea, ¿cómo llamaríamos nosotros en Europa a los sistemas estamentales europeos y a los sistemas estamentales musulmanes? ¿Cómo los llamaríamos? Primero, ¿quién está en Europa? Ah, Primero, ¿quién está en Europa? España. En el gobierno. No, En Europa. ¿Cómo se llama esta persona que está primero en el gobierno? Mahoma. No, No, el no. presidente. El presidente. No, el presidente no. Emperador. El emperador Emperador. o el rey, ¿verdad? ¿Ya? Emperador o rey en Europa. Nos centramos solamente en Europa. ¿Ya? Rey, emperador. Ahora, en el imperio musulmán, ¿quién está primero? Mahoma. No. Mahoma o los Mahoma. califas, ¿verdad? O los califas. Ya. Ahora, ¿entienden cuál es la diferencia entre estos reinos? Es un cambio de nombre nomás, un cambio de nombre, pero tienen que saber distinguir esto, ¿ya? ¿Quiénes eran los califas? Fueron los 4 primeros parientes de Mahoma. O sea, Mahoma tuvo parientes, les dejó pues el reino musulmán a cargo, y estos, bueno, se dividen también en dinastías. Recuerden que en Europa hay dinastías. Sí, puede ser, pero recuerda que, mira, Valeria, recuerda que, o sea, para ese entonces, tanto el profeta, o sea, la religión con la política estaban de la mano, ¿ya? O sea, ¿quién iba a gobernar una sociedad? Era el que tenía la palabra de Dios, en este caso para los maometanos, los cercanos a Mahoma, ¿ya? O sea, los profetas, ¿sí? O sea, los más cercanos, ¿ya? Por ejemplo, en el incanato, ustedes no han visto, ajá, eso mismo, en el incanato, ¿conocen algo del incanato? ¿Quién gobernaba en el incanato, en los incas? ¿Quién gobernaba en los incas? ¿Cómo es? El Inca. El Inca, muy bien. Ahora, ¿por qué el Inca? ¿Por qué? ¿Por qué consideraban al Inca el que debía gobernar? Porque es el que tiene mejor atributos. Mejor atributos puede ser.
Algo más, ¿cómo consideraban al Inca? Hijo del dios Sol. Hijo del sol, hijo del sol. Ah, hijo del Inca. sol. ¿Ya ven? Recuerden que eso pasa en las monarquías así, estamentales, ¿ya? Igualmente con Mahoma pasa igual, o sea, sus familiares eran pues descendientes pues, del profeta Mahoma y todo ello, ¿ya? Pero estos también se dividen en familias. A ver, en Europa hemos visto cuántas familias hay en el reino franco-germánico, cuántas dinastías hemos visto en el reino franco-germánico. ¿Cuántas qué, profesor, dijo? ¿Cuántas? ¿Cuál era la pregunta, profesor? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas dinastías hemos visto en el reino, bueno, ya les dije la respuesta, en el reino franco? ¿Cuántas dinastías? ¿Y cómo se llamaban estas dinastías? ¿Mm? Merovingios y qué más? Carolingios. Y Carolingios. Ya, muy bien. ¿Quiénes eran los merovingios y carolingios? Eran pues una especie de familias descendientes, ya que bueno, podían descender en los turnos, ¿no? En el caso de los merovingios fueron la primera dinastía del Imperio Germánico, ¿ya? Luego le sucedió Carlomagno con la dinastía carolingia. Eso exactamente pasa aquí con Mahoma. Sus familias ligadas a Mahoma tendrán control del imperio musulmán. La primera familia, o sea, como si fuese el imperio, la dinastía merovingia, para los musulmanes la primera familia, la primera dinastía fue la familia Omeya, ¿sí? Que viene del año 661 hasta el 750. Y la familia Abbasí, del 750 a 1258. Y luego le suceden los turcos otomanos, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo van relegándose los poderes? ¿Sí? ¿Se entiende? Se asimila, ¿verdad? O sea, en Europa pasa una cosa igual. Los merovingios, los carolingios. Aquí en los musulmanes, los omeyas, los abasí, los otomanos. ¿Se entiende, verdad? Se entiende cómo se van, bueno, se van descendiendo pues las ligazones. Ahora bien, ya para terminar, les he puesto su cronología del imperio musulmán, que ustedes ya lo tienen ya más detallado, ¿no? Pero yo lo he ampliado. En el año 570 nace Mahoma, ¿ya? Sus seguidores huyen de la Meca, ¿sí? En el año 622. ¿Cuándo comienza el califato omeya? Ya para la muerte de Mahoma, o sea, en el 665, en esta época, ¿no? O sea, ya nos da la cronología de las dinastías o de los califatos, ¿ya? Dinastía o califato es casi lo mismo, ¿ya? O sea, vean cómo van sucediéndose los tronos, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ¿hay alguna pregunta, duda, consulta? Sí, el Islam, al igual que los europeos, también habían divisiones, ¿ya? Igual, en todo hecho histórico hay divisiones, ¿sí? No es que una familia llega a reinar. Hemos visto el caso de los reyes holgazanes, ¿verdad? En Europa. ¿Se acuerdan? Los reyes holgazanes, los mayordomos, ¿no? ¿Se acuerdan? Con la dinastía merovingia. Los mayordomos, los reyes holgazanes, ¿sí? En la cual le sucede pues la dinastía carolingia, ¿no? Eso mismo pasa también con los califatos, ¿no? Hay divisiones, hay, bueno, conflictos, bueno, que ya, bueno, van a durar al menos un buen tiempo. En 1453, o sea, ya para la época de las cruzadas, se toma Constantinopla y adquiere el nombre de Estambul. Miren, ya para estas últimas épocas.
O sea, las cruzadas, o sea, el conflicto de cristianos y musulmanes, va a darse aquí en esta época, o sea, ya cuando los turcos otomanos reinan, ¿sí? Antes no, sino más bien con los turcos otomanos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Más bien, si se quieren adelantar, vean esta película, El Reino de los Cielos. Se llama El Reino de los Cielos. Ustedes lo pueden ver en Netflix o en YouTube, creo que también está, no sé. ¿Ya? Profe, tengo una pregunta. Sí, a ver, ¿quién habla? Cardoso. A ver, Cardoso. Entre el año 1200 y 1300, ese espacio que está entre como decirlo, la época de califato abasí y turcos otomanos, pasó lo de los mongoles, el surgimiento de los turcos, eso pasó y no pasó nada más que solamente eso. Esos son los más resaltantes. Mira, el problema con esta cuestión de la historia medieval es que no hay fuentes a disponibilidad. Recuerden que nosotros, los que estudiamos historia, nos basamos en fuentes. O sea, las cosas que llegan a suceder nos llegan pues, de la mano de alguna fuente escrita, y lo más resaltante es lo que se puede poner aquí. Por ejemplo, los mongoles quitan Bagdad, o sea, un conflicto entre mongoles y los califas, ¿no? Y bueno, de este conflicto surgen pues los turcos otomanos. O sea, desde 1200 a 1300 hay un conflicto. O sea que ya los califas abasí, se desintegran, puede ser, ¿ya? Y llegan a tomar otra dinastía que va a ser los turcos otomanos. Turcos otomanos se debe pues al lugar de procedencia, o bueno, en el caso pues de los turcos otomanos, claro, el lugar de procedencia de donde vienen, ¿sí? No sé si ha quedado claro. Más bien, les estaba recomendando que vean esta película, no sé, no es obligatorio, pero les va a gustar, yo les aseguro que les va a gustar. El Reino de los Cielos, ¿ya? El Reino de los Cielos, que se da pues, es la historia de la primera cruzada, ¿ya? Para que se estén adelantando al menos en algo, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. ¿Todo claro, chicos? Sí, ¿Y Sí, profesor. ¿Hay alguna pregunta, duda o consulta? ¿Ninguna? Ah, uy, me olvidaba, casi me olvidaba. Ay, Dios mío. Aporte cultural islámico. Intuitivamente, les hago una pregunta. En lo que ustedes están estudiando ahorita, en los cursos, ¿cuál creen que sea herencia islámica? Hay un curso feo, muy feo. La de matemáticas. ¿Matemáticas? Ya, pero hay ¿verdad? una especialidad de las matemáticas. Hay un curso feo, muy feo. Bueno, para mí es muy feo. ¿Fracciones? No. Razonamiento matemático. Arimetría. Álgebra. ¿Álgebra? Álgebra. Recuerden, Aritmética. álgebra. ¿De dónde viene la palabra álgebra? Álgebra. Álgebra, ¿no? O sea, tiene descendencia musulmana, ¿ya? Álgebra es bueno, aporte cultural, ¿cómo se llama? Islámico, ¿ya? Se nos hereda, ¿ya? Dentro de los aportes de la cultura islámica es la arquitectura, la urbanidad. Este tipo de arquitectura la pueden ver también en San Francisco, en el convento de San Francisco, mozárabe se llama, ¿ya? Y también en España, también hay un montón de influencia islámica en los conventos, en la arquitectura, mozárabe, ¿sí? Muy bien. Entonces ya, creo que se ha entendido. Las iglesias de los musulmanes se llaman mezquitas, ¿ya? Eso es, ¿ya? Muy bien, entonces, no sé, si hay alguna pregunta, duda o consulta, me la hacen, por favor. Si no,